las personas que quisieran tener algún contacto demoníaco o hacer hechicería tal cual, este era el libro para eso. Yo creo que no recomendamos absolutamente que intenten la mayoría de los rituales que aparecen en este libro, no por el tema de la magia. Hay que hacer cosas que son muy inmorales. En este momento San Cipriano se había consagrado al demonio. La gente ahorraba y se arruinaba económicamente como inversión para conseguir una copia de este libro. Es un artefacto que de alguna u otra manera contiene un poder ya en sí mismo, en sus materiales, en su construcción, en su elaboración, que son mágicos. Entonces, justo que sea un santo, imagínate, que sea beatificado, pues es por una razón muy específica, y es que él verdaderamente fue un predicador activo del cristianismo. Sí, él ya tenía el poder del infierno en sus manos. Sí. Y aún así no podía vencer a Cristo. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, otro viernes más aquí contigo. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, fíjate que este capítulo en particular me emociona mucho, güey. Sí, la verdad a mí también, sobre todo porque es un tema que nos han estado pidiendo. Ajá. Y que la verdad no habíamos abordado por una sencilla razón. Este episodio es un episodio que va a ser un poco diferente a los otros. Sí, porque sin duda. en este capítulo vamos a hablar de un tema que la verdad nunca habíamos hablado, porque nunca habíamos tenido acceso a este tipo de información, y además que queríamos como que realmente meternos e introducirnos en el tema. El de hoy vamos a hablar de una figura pues que puede considerarse cristiana, pero también se puede considerar ocultista, y es el famoso San Cipriano. Sí, fíjate que lo primero que te sale de él, pues que es un santo, que la gente lo venera, que tiene su día también, y me llama mucho la atención porque ya he mencionado antes que dentro de mi familia hay personas que son muy devotas a la fe cristiana y todo, a la fe católica más bien. Y yo ya he escuchado este nombre, pues, como un santo, así como hablar de San Judas, hablar de todo esto, pero yo no sabía el pasado de este señor y sobre todo sus aportaciones al esoterismo. Yo no lo sabía y estoy seguro que tampoco mis familiares lo saben, porque no. si fuera así, no lo adorarían, güey. Pero fíjate que, bueno, creo que entraríamos ya mucho en materia, pero creo que tiene esa dualidad, es lo que lo vuelve importante dentro del concepto de un santo. O sea, porque es justamente esta reafirmación a que, a pesar de que existe este otro lado de este señor, él reafirma esta fe en su vida. Debido a su gran poder en la magia negra, se le considera un gran santo por lo mismo, porque como que sí se llega a purgar de ese tema y demuestra como la fuerza de Cristo y todo esto, pero uy, es que bueno, es un gran tema. Hoy se viene fuerte y además obviamente vamos a tocar el famoso Grimorio de San Cipriano, sobre todo es lo que vamos a hablar el día de hoy. El libro de San Cipriano. Que ahora sí tuvimos la oportunidad pues de estarlo leyendo. Obviamente este Grimorio es de estudiarse, es un Grimorio que la verdad es básicamente una escuela para entrar en los temas de magia, etcétera. Específicamente en un género de la magia, y ahorita estaremos hablando de eso. Y me encanta porque ya hemos hablado de algunos libros, pues, sin mencionar el libro de Enoch, el Grimorio del Rey Salomón, etcétera. Y en ambos capítulos pasados hablábamos de la estructura del libro, hablábamos de lo que contenía, hablábamos de lo que podías hacer con ese libro, pero nunca habíamos hecho lo que vamos a hacer en este capítulo. Así que, pues, agárrense. Va a estar para aprender de magia todos. Sí. Pero bueno, si van llegando a este canal, pues por favor suscríbanse por acá, dejen su like en este episodio, síganos si nos escuchan en Spotify también por allá, y en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, así nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok. Tenemos grupos en Facebook y en Instagram para que también vayan a seguirlos y estén enterados de las primeras noticias a primera hora. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y atrás en los controles tenemos al buen Mike Kitty Mike, que van a aparecer también sus redes. Ahí lo pueden seguir como Mike Gal 99 en Instagram.
Y hace transmisiones en vivo también en YouTube, en su cuenta, en su canal, Mike Emisiones. Buenísimo también. Así es, vayan a seguirlo por favor. Y bueno, vamos iniciando con este tema porque pues se viene muy fuerte, Yo tengo una pequeña introducción para entrar en materia, pues, ¿no? Vale. Y que entremos en contexto también en la historia de este señor. Y es que resulta que en la cultura popular, San Cipriano es venerado como un santo, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita. Que él propició el deshacer la hechicería y los trabajos de magia negra. A este santo se le atribuye la autoría de gran parte de un grimorio titulado el Libro de San Cipriano. Este libro también lleva como subtítulo El Tesoro del Hechicero. Contiene oraciones, hechizos, jerarquías infernales y sellos demoníacos. Es ampliamente conocido en el mundo del habla hispana y portuguesa. Se dice que fue escrito en antiguos pergaminos hebreos entregados por demonios a un monje alemán en específico, Jonás Sufurino. Más adelante vamos a entrar a cómo se tradujo y qué es lo que dice este texto. Y quisiera hacer este pequeño disclaimer porque por ahí escuché a nuestro buen amigo, colega, Antonio Zamudio, diciendo que pues sí, que existían muchos grimorios en el mundo, etcétera, pero que este en particular, que se tuviera mucho cuidado con este, porque las personas que quisieran tener algún contacto demoníaco o contacto espectral o de lo que tú quieras o hacer hechicería tal cual, este era el libro para eso. Así es. Y ahorita se van a dar cuenta el por qué. Antonio recomienda no leerlo, recomienda tener un poquito de distancia con este libro y ya veo el por qué. Digo, yo para entrar un poquito en contexto, pues Antonio Zamudio, como sabrán, la mayoría es investigador de fenómenos paranormales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Pues una persona que ha estudiado el fenómeno por más de 30 años y tiene conocimientos de brujería, fenómenos paranormales de todo tipo. Y pues ha indagado también en temas que tienen que ver con este tipo de grimorios, ¿no? Y bueno, justo por eso nos gusta escuchar su opinión. Y claro, un saludito a un saludo Zamudio, que ha estado por acá en el canal. Sí. Pero sí, justo es algo que también caí en cuenta cuando empecé a introducirme en este grimorio, porque la verdad, a diferencia de otro tipo de información que me ha tocado leer, este grimorio está muy enfocado en magia que tiene mucho que ver con una parte muy oscura del ser humano. Sobre todo esta magia que viene como de los beneficios personales, la búsqueda como del conocimiento oscuro, cosas que incluso yo creo que si ahora les hiciéramos tutoriales en YouTube sería como prácticamente un tipo de deep web, así sí, que está muy denso, la verdad, es un tema muy, muy oscuro, pero por eso es interesante, siendo que este grimorio supuestamente fue escrito por un actual santo. Ajá. Que pues un poco de la historia de esta persona es que básicamente él originalmente no era cristiano, ¿no? No. Él llega a ser cristiano hasta los 30 años. Hasta los 30 años. Y sí, yo creo que es buen momento para empezar un poquito como la vida de San Cipriano, que nos vamos a ir un poquito rápido con esto porque yo sé que lo que quieren escuchar es lo que está dentro del libro. Del pero es interesante incluso su historia porque justamente esta persona, previo a entrar al tema cristiano, pues era pues un niño que básicamente en su juventud, digamos que tuvo una educación privilegiada. Su padre buscaba que se convirtiera en algún momento en un templo, en un sacerdote del templo de Júpiter. En aquella antigua tradición y mitología de creencias, pues estas personas tenían otro tipo de conocimientos, otro tipo de creencias que sí iban más por una parte mágica, que incluso hoy en día pues se le llama la mitología, ¿no? Sí, eran tiempos en los que el cristianismo todavía no se arraigaba tanto como hoy en día y sí había más apertura de religiones. Y como dices, el templo de Júpiter pues ya entra ahorita ya en una mitología pues tanto romana como griega. Y de hecho él pues es consagrado a la diosa Afrodita, por ejemplo. Así es. Para como dices, ir creciendo en la jerarquía eclesiástica de esos tiempos, ya que su familia
pues él descendía de magos y sacerdotes paganos, que ahora conocemos que son paganos, pero en ese entonces pues simplemente eran personas... Era una religión. Que creían en otras cosas, ajá. Sí, de hecho se dice que San Cipriano, pues primero que nada, lo que se piensa es que él se inició en los misterios de Mitra, que también es una de estas antiguas creencias que justamente provienen de las mágicas tradiciones de la cultura antigua romana, ¿no? Pero, bueno, se dice que además de eso él se introdujo en otro tipo de vertientes como la de Orfeo o de Isis. Y esto le fue dando como un tipo de escuela en temas que tuvieran que ver con la magia, ¿no? Y básicamente una rama que se podría considerar como blanca dentro de la magia griega. Sí, una que es llamada la teurgia. La teurgia, que es una rama que beneficiaba a las personas que lo necesitasen y así era considerada como magia blanca. Pero de pronto él empieza a tener mucho interés en algo que ya ustedes ya han escuchado. Y si no, pues igual. Si no, pues aquí se los decimos, pero es la goesia. O la goetia. O la goetia, que puede que a ustedes les suene, porque el término goetia se usó en la antigüedad para referirse a cierto saber, pero también para referirse a un engaño. O sea, como el arte de engañar en base a la hechicería y a la magia. Podríamos llamarlo como un tipo de magia negra. Ahora se empieza a crecer este conocimiento y la gente lo empieza a usar para cosas malas. Y como era magia, pues era magia negra. Claro. Es importante pues determinar aquí que no es que creamos tanto que la magia en sí tiene estos colores determinados, pero es esta intención que hay detrás, una magia manipulativa, una magia que va más por intereses personales. Claramente se va a ver como magia negra, ¿no? Porque obviamente en muchos casos vas a pasar sobre los intereses de otra persona para conseguir los que tú quieras, ¿no? Y les digo que les podría sonar porque en el grimorio del rey Salomón, en la clave del rey Salomón, existe el Ars Goetia, pues, ¿no? Que era el grimorio que enlistaba los 72 demonios supuestos que este señor había esclavizado, pues, ¿no? Y por eso puede que les suene. Esto se empieza a desarrollar mucho tiempo después y San Cipriano en estos tiempos solamente era Cipriano, pues tenía mucho interés. Y no nomás eso, empezó a investigar, empezó a salir de su natal ciudad donde había nacido, llegando hasta Alejandría en Egipto, incluso hasta Mensis, un montón de lugares, como cosechando y cultivando su conocimiento en instrucciones astrológicas y numerológicas. Sí, y obviamente muchas otras ramas más que le fueron dando estas bases para justamente, llegados sus prácticamente 30 años de haberse instruido en tantas ramas, como aquellos personajes que alguna vez hemos mencionado, pues tanto el rey Salomón como más actuales, como Aleister Crowley, que también estos personajes pues tuvieron que emprender estos viajes. Jesucristo. Incluso como un Jesucristo, ¿no? Que justamente traen un conocimiento mucho más amplio, mucho más pues nutrido por tener tanta cultura dentro de varias ramas y ámbitos. Yo creo que San Cipriano en este punto no se cuestionaba el tema del cristianismo, porque justamente estaba aprendiendo tantas cosas que su mente estaba en tantos lugares. Y creo que justo lo que le pasa, o sea, el por qué transiciona es muy mortal, es muy humano, ¿no? O sea... Sí, y hay una leyenda incluso que ya se empieza a contar acerca de su transición, porque en este momento San Cipriano se había consagrado al demonio. Ya se supone que este libro del que vamos a hablar más adelante ya estaba escrito de alguna manera antes de que él se convirtiera en cristiano. Por ende, la gente deduce que él ya se había comunicado con demonios y ya se había consagrado a su voluntad, porque algo que dice este libro que es muy interesante es que sí es necesario entregar tu alma y tu vida a estos demonios si tú quieres su favor. Entonces, claro, San Cipriano pues sí entregó su vida y su alma a los demonios. Y es sumamente interesante porque San Cipriano es como un símbolo de que Jesucristo tenía mucho poder. Porque lo que pasa
es que San Cipriano conoció a una persona. Así es. A Santa Justina, que también fue santa, ¿no? ¿Contamos esa historia? Sí. Mira, él cuando cumple 30 años regresa a Antioquia. De donde es originario. De donde es natal, ajá. Y él pues ya se estaba empezando a desempeñar como un brujo y ya estaba teniendo mucha notoriedad. Ojo, estamos hablando de un tiempo en el que el cristianismo estaba siendo perseguido también. Había pocos reyes y pocos emperadores y pocos gobernantes que estaban adoptando el cristianismo, pero todavía no eran lo que es hoy. O sea, todavía no se podía señalar a alguien de brujo y casarlo, como ya después podríamos ver en la Edad Media más avanzada y todo esto. Así que de alguna manera sí era aceptado el hecho de que San Cipriano pudiera ser un brujo, un hechicero. Claro. De hecho, él se retira a una cueva y se dice que pues por medio de algunos rituales, que de hecho están en el libro, que incluían sacrificios animales y humanos. Que tiene bastante de eso. Mucho, güey. Logró entrar en contacto con Lucifer. Con Lucifer y él le dicta gran parte de lo que después se le consideraría como el libro de San Cipriano. Y la leyenda empieza porque se dice que un día él salía del templo de Mercurio y se le acercó un joven llamado Agladio. Quien este morro era un joven, le pidió que le concediera el amor de una joven hermosa y virgen llamada Justina, hija de Esedio y Cledonia. Justina era cristiana y por intermedio suyo sus padres se habían convertido también al cristianismo, güey. Aquí la historia empieza a tomar más forma porque Cipriano le prometió a Gladio que muy pronto obtendría el amor de Justina. Sin embargo, la leyenda dice que en cuanto vio a la muchacha, Cipriano quedó prendado de su belleza. Enamorado. Y se enamoró, güey. Se enamoró y después de mucho intentar acercarse a ella, Cipriano le pregunta a los demonios que si cuál era la razón por la que sus hechizos no conseguían el amor de la muchacha. Entonces el mismísimo Lucifer en persona le dijo que la razón era que Justina tenía fe en Cristo. Estaba protegida. Estaba protegida y que ella tenía una marca de la cruz de San Bartolomeo que ella tenía en una mano. Con esto, San Cipriano se convierte al cristianismo, güey, por la amor. chica, güey. Por amor. El sentido más humano de la existencia, ¿no? Por Dios santo, ¿no? Se me hace impresionante una persona que, bueno, dentro de esta historia, que haya pasado tantos años introduciendo temas tan oscuros, con pactos con el mismísimo Lucifer, para que al final, pues justamente el amor hacia una persona, ni siquiera diría yo, por el cristianismo. Esto lo empieza a entender a raíz del amor que le tiene a Justina, ¿no? Y es que es por eso que a él se le atribuye tanto poder, porque al tener contacto directo con estos seres demoníacos y que ellos no tuvieran efecto contra la fe cristiana, pues él dijo, pues es que el cristianismo entonces es muy fuerte. Y es por eso que la leyenda de San Cipriano crece tanto, porque él ya tenía el poder del infierno en sus manos. Sí. Y aún así no podía vencer a Cristo, güey. La fuerza. Es como la parte bonita. Sí, y justamente creo que eso lo convierte en el símbolo, ¿no? De esta dualidad que puede llegar a existir en los seres humanos de una dudosa creencia en el verdadero poder de Dios. Y bueno, al final de cuentas esto es justamente, como lo mencionas, una leyenda, pero se dice que dentro de lo que sucede, o sea, en sus últimos hechos, es que Cipriano pues sí empieza a predicar el cristianismo, más allá de solamente convertirse en ello. Ah, sí. Se dice que él también empieza a predicarlo y eso... Se hace diácono, luego sacerdote y finalmente obispo de Antioquia, güey. Entonces, justo que sea un santo, imagínate, que sea beatificado, pues es por una razón muy específica, y es que él verdaderamente fue un predicador activo del cristianismo. Sí, y como todos predicadores en ese tiempo del cristianismo, igual su desvivimiento también fue trágico. Mártir. Y fue un mártir también. Sí, se dice que Cipriano y Justina pues sí fueron conducidos a un tribunal, perseguidos. Por el emperador Diocleciano en ese momento. Porque supuestamente San Cipriano ya estaba predicando la existencia de un único Dios. Así es. Y él afirmaba que los otros dioses eran demonios.
Pero él lo afirmaba desde el punto del que él conocía a estas deidades y decía, es que son demonios, güey. Esto no le gustó al emperador, porque el emperador pues estaba viendo atentado su culto pues a los otros dioses. Claro. Cosa que hace que los ordenen arrestar inmediatamente, y por consejo de un señor ahí, del gobernador de Antioquía de hecho, fue arrestado, y también fue Justina arrestada, que por entonces ya dirigía un convento, la señora. Y ahora entra Cipriano y Justina y fueron conducidos al tribunal, donde se negaron a renunciar a su fe y afirmando que el único Dios verdadero era el Dios de los cristianos, o sea, Jesucristo. Me parece impresionante, ¿no? Cómo San Cipriano, teniendo contacto y sabiendo la existencia real de estos antiguos dioses griegos, ¿no? Que justamente uno los escuchaba como parte de una mitología aparte, pero que hoy son un cuento de hadas. Hoy son un cuento de hadas. Esos dioses. Pero muchos, por ejemplo, de los antiguos dioses del antiguo Egipto, por ejemplo, como ya lo hemos visto y mencionado en otros episodios, en este tipo de grimorios aparecen como demonios. ¿Por qué? Porque son estas entidades que probablemente en aquel entonces las catalogaban de manera pues superior como dioses, literalmente. Pero estos ocultistas que llegaron a tener contacto supuesto con estos seres vieron que realmente se trataban exactamente del mismo tipo de ser demoníaco, solamente que clasificado de distinta manera. Bueno, y eso lo podemos ver ahorita, pero también hemos visto otras traducciones de estos seres que puede tratarse de seres alienígenas, ¿no? Sí, y fíjate que creo que ahí está en el clavo, porque leyendo el libro, tú te das cuenta que estos seres, pues más allá de ser buenos o malos, o ser demonios o ángeles, o eso, pues no, dioses paganos o no paganos, estamos hablando de poderes superiores, sí. no de demonios o ángeles, como te digo. O sea, entonces podríamos estar pues deduciendo que a lo mejor pues no se trataba de seres pues de Dios o del infierno, sino otro simplemente tipo de seres. Y eso es bien interesante. Y bueno, y es que hoy en día, como ya lo hemos platicado también, esta parte de los ángeles, etcétera, que pues básicamente una traducción de estos seres son seres que son pues de otro planeta, o sea, no. Tal cual, güey. No hay otra, o bueno, por lo menos extraterrestres, o por lo menos que no están dentro de un conocimiento común. El hecho de, pues no los vemos el día a día, ¿no? Hasta los demonios, o bueno, por lo menos yo no los veo. Pero sí creo que mucho de estas creencias viene de una cultura que estaba intentando catalogarlos y justamente para esta época y el nulo concepto de la religión cristiana, pues era obvio que si veían seres que eran más poderosos, fuertes, y que cumplían estos deseos que tenían, pues los iban a catalogar como dioses, al final de cuentas. Pero sí, o sea, San Cipriano pues básicamente no niega la fe en Cristo hasta su muerte, básicamente. Sí, porque bueno, después de esto, el juez encargado del caso los condena a ser azotados y despedazados vivos. Luego, un sacerdote del dios Marte, llamado Atanasio, convenció al juez de que los hiciera arrojar a una marmita con agua hirviendo. Uy, no. Sin embargo, según la leyenda, en esa ocasión no sufrieron quemaduras, güey. Se supone que no sufrieron quemaduras debido a un milagro de Dios. Ya después, finalmente, el juez decidió enviarlos a Nicomedia, donde estaba ahí el emperador, y pues que él decidiera qué iba a hacer con ellos. Sí. Qué interesante, ¿no? Y esto pasa más o menos en el 300, ¿no? En el siglo III. En el siglo III, más exactamente en el año 304, Diocleciano ordenó que Cipriano y Justina fueran decapitados a orillas del río Galo. Y pues ahí queda la historia. Pues ahí se empieza a hablar acerca de los cuerpos, dónde quedaron y todo esto. De hecho, digamos que rito ceremonial que se le da a todos los santos, en el caso de ellos, de hecho quedó para el 26 de septiembre del siglo XIII hasta 1969, cuando dijeron de que
no hay evidencia histórica, según lo que dice la iglesia, de que existiesen estos personajes, por lo tanto vamos a quitarlo. Pero es importante mencionar que en muchos de estos casos de los santos, etcétera, se quedan porque las personas creen en ellos y básicamente se encomiendan a estas entidades santas, pues para cumplir milagros, etcétera. Y pues muchas de las personas creen en San Cipriano y Justina. Sí, todavía se celebra. Y de hecho oran por ellos y hay muchas personas que actualmente, en este actual año, lo siguen venerando. Hay una oración muy, que supuestamente es muy poderosa de protección de San Cipriano. Me la voy a guardar para el final del capítulo, porque yo sé que les va a servir después de todo lo que van a escuchar en este capítulo. Y digo, también un poquito de protección para los que están escuchando, cosa que no dijimos, pues, pero pues recomendamos un poquito de discreción, porque el contenido de este libro puede ser muy sensible y es muy directo. Vamos a intentar hacerlo de la manera, pues, más alivianada posible. Sí, pero digo, para que ustedes se sientan libres de escuchar este capítulo sin temor a represalias. Como te digo, Antonio Zamudio recomienda mucho cuidado con este libro, porque de verdad tiene muy... Es como magia para dummies, ¿no? O sea, es muy directo. Muy directo y la verdad es que es peligroso. Yo creo que no recomendamos absolutamente que intenten la mayoría de los rituales que aparecen en este libro. No tanto, fíjense, por el tema de la magia. Es que sí. Es que hay que hacer cosas que son muy inmorales. Y ese es el tema de este grimorio y por qué se volvió tan oscuro y por eso se habla tanto de él. Pero sí, pues entremos a este libro. Mira, un poquito también de contexto en el libro. Este libro es un grimorio conocido en el mundo de la habla hispana y portuguesa y también es conocido como el Gran Libro de San Cipriano. También lo pueden encontrar como el Libro Magno de San Cipriano o simplemente como el Ciprianillo. La edición más difundida de este libro lleva como subtítulo El Tesoro del Hechicero, como les dije. La versión comercial. Ajá. A lo largo de la historia ha habido múltiples versiones del libro, como El Millonario de San Cipriano o uno que es como de los más famosos también, que es Los Secretos del Infierno. Claro. Es muy fácil encontrar de verdad este libro, lo venden en todas partes. Incluso hay versiones gratuitas por ahí en internet. Ajá. Difíciles porque la verdad la calidad es un poquito fea. Dudosa, pero es el libro original, o sea, realmente sí lo pueden leer así gratuitamente en sus teléfonos, etcétera. Y la versión que traemos el día de hoy es una que se hizo pues como la más legendaria y la más aceptada, que es una que se publica en el año 1001. Que antes de empezar a grabar estábamos nosotros diciendo, oye, qué rollo con eso de que es 1001. O sea, y lo publica este monje que les decía más temprano, pues Jonás Sufurino, que supuestamente este monje, tuvo contacto directo con los espíritus superiores de la corte infernal, quienes le dieron este libro en persona, porque el libro como tal de San Cipriano no existe. El original, el escrito en su puño y letra, no existe. Lo que hoy podemos comprar en las librerías es una versión. Es la versión esta. Es una versión que de hecho esta versión, de las primeras ediciones que sale es en 1802. Ajá. Pero justamente esta que mencionas es la que dicen que estaba en un pergamino virgen hebreo, con caracteres hebreos. Sí. Y bueno, que es parte de la misma leyenda justamente de este escrito. Pero sí, las versiones oficiales sí, hasta 1800 empiezan a publicarse y salen diversas ediciones. Ajá. Que pues allá al día de hoy se han convertido en lo que podemos leer. Pero sí pasaron por bastantes manos. Incluso yo diría que es mucho más transcrito al español, ¿sí?, que en otros idiomas. Sí, es muy popular en habla hispana y en habla portuguesa, que es como donde más se ha difundido la palabra. Muy curioso, que el hecho de que México, por ejemplo, siendo un país de habla hispana, tenga una gran cantidad, pues, de trabajos de brujería, ¿no? Que es un país que es muy activo en el tema de la hechicería y la brujería, etcétera. Sí. Y que a su vez este libro sea uno de los más traducidos en esta lengua. Es curioso porque a lo mejor hay una conexión ahí. Sí, yo fíjate que leyéndolo
me di cuenta que muchos de los rituales que me ha tocado ver y escuchar que se realizan en Catemaco, Veracruz, los veo muy cercanos a lo que estaba leyendo. O sea, son rituales muy dirigidos a temas que tienen que ver justamente con amarres, con cosas así. Ándale. De hecho, por ahí tengo algunos algunos hechizos que me llamaron la atención. Y vamos a checarlos textualmente para que vean de lo que estoy hablando. Sí. Sin embargo, como saben, todo lo que vamos a decir y todos los hechizos no recomendamos y es más, les pedimos que no los hagan. No los hagan, hombre, déjense de cosas. De cosas, hombre, no. Hay que ver esto como una parte de la historia y digo, para saber de a qué nos estamos enfrentando también. Pero no estamos ni recomendando ni estamos como afirmando que esto en efecto funcione. Así que, pues, escúchenlo con discreción. Este libro se conocen dos tipologías. Una que va dirigida a la magia negra y una que va dirigida a la magia blanca. Así es. Una es para tener como un acuerdo con estas entidades en el que tú entregas tu alma y tu vida. Y es donde esta es la que se considera como la magia negra. Y la otra supuestamente es para las protecciones del mal de ojo, las invocaciones y todo eso. O sea, este libro se puede encontrar desde el ofensivo hasta el defensivo, pues. Uno que está hecho para atacar y otro que está hecho para protegerte. Así es. Entonces, está muy, muy rico el libro. Y está muy mezclado. O sea, no crean que esto viene así como que, y la parte A viene todo blanco y la parte B todo negro. No, o sea, tú vas introduciéndote en las prácticas, en las instrucciones, etcétera, y te va a decir tanto eso como atacar como protegerte aleatoriamente. Sí. Así que el orden y el tema fue totalmente obra del autor. O sea, no hay una lógica. Hay varios autores. De hecho, aquí tengo uno que es Rambla de Cataluña, que lo publica, lo imprime en 1835, que supuestamente está copiado de una versión original del 1522. Ya pasó por muchas manos este libro también, así como el Grimorio del Rey Salomón, que ha habido muchas ediciones, versiones y así. De hecho, pues justamente es muy parecido el cómo aparece este grimorio, porque al igual que en el del Rey Salomón, en el Rey Salomón se sabe que una versión original no existe. Y la versión oficial surge en el renacentismo italiano, y es ahí la que se difunde y la que se reedita hasta que tenemos la versión actual, ¿no? Que es la que conocemos hoy en día. Es la que conocemos hoy en día. Pero fíjate que no nomás por el hecho de que tenga esta información como tan pues, útil, si te quieres dedicar a esto, no nomás por eso es muy popular este libro. Supuestamente, este libro hay una parte que se le empieza a interpretar porque se hablaba del ciprianillo blanco, que como les dije ahorita, el ciprianillo también se le puede llamar así al libro. Este ciprianillo blanco supuestamente te enlistaba detalladamente unas formas de encontrar 174 tesoros. Entonces hubo un momento en la historia en donde, por ejemplo, en Galicia, un señor llamado Bernardo Barreira, en 1885, publica este libro en donde supuestamente tiene estos tesoros. Entonces todo el mundo se vuelve loco. Y de hecho, sí, es justamente la versión más popular esa de este señor. Porque la gente quería esos tesoros, pues, ¿no? Entonces se llegaron a circular leyendas que situaban el ciprianillo original, la primera edición y más completa, compuesta por 20 volúmenes, en algún departamento reservado de la biblioteca de la Universidad de Santiago o la de la Catedral, encadenado, siguiendo órdenes de la Inquisición, tras condenar su contenido para evitar que algún incauto lo pudiera abrir y leerlo. Este libro en algún momento llevó a tener ese mito, pues. Y este señor se encontraba encadenado así. O sea, wow. Pues, este señor Bernardo, de hecho, tenía bastantes publicaciones de libros ocultos. O sea, a él le gustaba el tema como de descubrir cosas y publicarlas. Pero todas muy así. Sí, o sea. Sí. Y creo que esto fue lo más importante que llegó a vender. Pero hubo hasta una versión rabina, por ahí me encontré. ¿A poco, güey? Una versión rabina, y de hecho ahí catalogaban una parte dentro de las secciones. No sé qué tanta modificación llegan a tener en las ediciones, pero hay una parte que específicamente menciona al rey Salomón
como parte de su, bueno, de este pacto demoníaco, ¿no? En la evocación a Lucifer. Y por ahí también hay una firma de una rabina al principio. O sea, como que sí hubo estas versiones alternativas. Por lo tanto, realmente la versión que tenemos hoy en día es una versión que puede estar afectada por muchas manos. 100%. Y es por eso que oye, un libro con estos poderes no te lo topas en 30 pesos en Amazon, pues también. O sea, también hay que saber que está medio mañoseado también el libro, güey. O sea, tampoco creamos que tenemos este libro encadenado en una catedral en Galicia y todo. O sea, ha pasado mucho tiempo. El conocimiento, te digo, está a un clic de distancia. Entonces, eso de alguna manera pues puede desmitificar un poquito lo que realmente podía provocar este libro. Pero lo que sí pasó es que hubo un momento en la historia en el que este libro fue uno de los más codiciados y más buscados, pues, ¿no? La gente ahorraba y se arruinaba económicamente como inversión para conseguir una copia de este libro. Sobre todo en Galicia, porque en Francia también lo podías encontrar, pero era muchísimo más barato. Obviamente en esos tiempos no había una globalización en la que dijeras tú, ay, pues está más barato ya, ¿no? Sí, o sea, más fácil, pues, ¿no? Aquí la gente se volvía loca, literalmente. Llevó a gente a la locura este libro. Y ni siquiera el libro, el contenido, sino la promesa de lo que el libro conseguía. Y es muy, muy interesante. Y no es aparte puede haber de repente una confusión porque hay otros libros de San Cipriano. Ah, sí. Que derivan hay uno que es de su vida y obra, etcétera. Uh-huh. Hay otros libros que no hablan precisamente como de este tipo de cosas tan directas como un manual de hechicería. Uh-huh. Pero definitivamente este es el más importante. Y yo creo que la parte más importante es la publicación que ya se hace, que de hecho llega aquí a México. Que se masifica, pues. Ajá, que se masifica, que se divide en varias secciones, podríamos decirlo. Y justamente en la primera sección es donde empieza con una introducción de Jonás, que es el que hemos estado mencionando, que es este fraile que básicamente recibe la información de estas entidades demoníacas. Y seguido pues ya te habla un poquito más de otra perspectiva o como con otro foco la historia de San Cipriano. Uh-huh. Sí, mira, yo por ejemplo agarré el libro que yo encontré, la versión que yo encontré, tenía un pequeño índice. Sí. Y me gustaría como tocar punto por punto, no todos obviamente, pero me gustaría mencionártelos para que la gente se haga una idea de lo que podías encontrar en este libro, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Lo primero pues era la introducción que mencionas ahorita, que me encantaría poder leerla ahorita. Sí, de hecho está súper bien porque es mucho contexto de lo que viene. Y también para que sepan que lo que estamos diciendo no son patrañas, ¿no? O sea, sí está muy fuerte lo que dice, pues, ¿no? Pero mira, lo primero era la clavícula de Salomón, que ya la mencionaste ahorita. Existía como un apéndice en el que resumían la clavícula de Salomón, que era pues el grimorio del rey Salomón, como para que entraras en contexto, ¿no? Después estaba un apartado que se llamaba Invocaciones y Pactos. Después una que decía Exorcismos, otra que decía El dragón rojo y la cabra infernal, uh-huh. La gallina negra, Escuela de sortilegios, El gran grimorio y el pacto de sangre, uh-huh. La candela mágica para descubrir encantamientos, La recopilación de la magia caldea y egipcia, Filtros de encantamiento y Hechicerías y sortilegios. Eso básicamente es lo que tú puedes encontrar en este libro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un grimorio del rey Salomón que está dividido en 4 partes, uno de ángeles, uno de demonios, uno de Este literal eran los capítulos así, ¿no? Uh-huh. Muy variados. Sí, muy variados. Y al mismo tiempo muy directos. Sí. Te digo, este capítulo me emociona mucho porque pues leí gran parte del libro. Sí. Porque es muy fácil de leer. Sí, es súper fácil de leer. Es muy fácil de leer y es muy entretenido también. Sí, o sea, te agarras y empiezas y sigues porque dice exactamente lo que quieres encontrar. Cuando hablas de brujería oscura. Cuando hablas de brujería oscura, güey. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, no sé si ustedes me llegan a entender, pero cuando uno tiene un proyecto de un podcast, o simplemente cuando tienes esa curiosidad de saber qué es lo que dice un libro de brujería oscura, ¿no? Y te lo entrega así, es nada codificado, nada encriptado. Porque, o sea, cuando hicimos el grimorio del rey Salomón, sí se intentó leer el libro, pues,
pero no es tan sencillo de leer, es un poquito más complicado. Tiene mucha interpretación el libro. Ajá, y es como leer la Biblia, pues. Cuando uno lee la Biblia, pues se puede llegar a perder y es aburrido, la neta, ¿no? Pero no para nada, pues. Y yo creo que ahí radica mucho de su peligrosidad. Está el acceso de todos, güey. Está el acceso de cualquier persona. Perfectamente yo puedo ver a un adolescente leyendo esto. Sí, totalmente. Y es algo como que dices tú, bueno. Es peligroso. Es peligroso, güey. Pero antes de empezar con la introducción, ¿quieres decirme algo, güey? A ver. Hay muchas cosas que me llamaron la atención de la construcción del libro. Sobre todo porque el libro parece como una escalera. O sea, de verdad sí te va metiendo al tema. Y es por eso que es tan adictivo. O sea, porque vas empezando el tema, primero que nada, como dices, como dijimos ahorita, con la introducción, etcétera. Y te vas metiendo en la historia, se va volviendo oscuro. Y de repente baja esa intensidad y te dice cómo prepararte para ser un mago. Ya que te agarró. Un brujo, ¿no? Ya que te agarró. Es que parece que el libro tiene vida propia, güey, ¿no? Sí. Está muy interesante. No, pero me gustaría eso, como para que la gente entienda hacia dónde vamos a ir. También les vamos a hablar de algunos capítulos que están por ahí. Sí. Vamos también a hablar de ciertos hechizos, ciertas cosas que están muy, muy interesantes. Pero sobre todo eso, que tengan cuidado con quién lo lee. Yo sé que ustedes, que son la audiencia de Misiones Podcast, pues son personas muy inteligentes que respetan estos temas y que además no van a dejarlo a manos de un adolescente irresponsable. Pero pues le damos, ¿no? Va, la introducción. Ya conocimos la persona que escribe esto, a quien le llega pues este monje alemán y todo esto, ¿no? Y esto es lo que escribe, güey. Habiendo solicitado de Lucifer el cumplimiento de la promesa que me había hecho invocado entre la tempestad y sobre la cima de la montaña, me entregó un libro escrito en caracteres hebreos sobre pergamino virgen, diciendo: este libro escrito en hebreo es el mismo que poseía el gran Cipriano, y a quien le fue concedido por mí, obligado a ello por virtud de un poderoso talismán que poseía. A él sirvió para adquirir los conocimientos de la verdadera magia, con los cuales pude tener el dominio sobre los espíritus y las personas. Por su mediación llegó a ser todopoderoso, lo cual lograrás tú también, si meditas y ejecutas cuanto en este libro se contiene. ¿Cómo va? Ahí va. No, güey. Debo advertir que no se apartará de ti jamás. Y aun cuando quieras quemarlo o echarlo a un río, volverás a hallarle siempre en el aposento que te sirva de dormitorio. Quedé muy admirado oyendo estas palabras y le pedí satisfaciera mi curiosidad, explicándome la causa de tal prodigio. Es muy sencillo, me dijo Lucifer. Este libro está bañado en la gran laguna de los dragones rojos, que existe en mis dominios, por lo cual es imposible que ninguno de los elementos del universo pueda destruirlo. Sus hojas no pueden ser cortadas ni taladradas. El fuego se apaga a su tacto y el agua no le hace nada. ¿Y cómo me explicáis, me pregunté, que si lo tiro lejos se vuelva a mi aposento? Sois muy curioso, pero hoy quiero complaceros en todo. Este libro lleva entre sus hojas los signos cabalísticos del dragón rojo y de la cabra infernal, o cabra del arte. Y por las virtudes mágicas de estos se trasladará siempre a vuestros aposentos y os acompañará a todas partes, permaneciendo invisible para todos menos para ti y para los que hayan hecho pacto contigo. Haced con él cuantas pruebas queráis y observaréis grandes maravillas. Dicho esto, desapareció. Quedé tan trastornado al oír estas revelaciones que pasé un gran rato sin darme cuenta de lo ocurrido, hasta que por fin me fijé en el libro que estaba al alcance de mi mano y pareció incitarme a que lo leyera.
esta solamente es una fracción de la introducción del libro, porque obviamente es más larga. Sí. Pero hasta aquí me pareció como oportuno. Ajá. Hasta esta parte, hasta ¿no? aquí, ¿no? Hasta esta parte está denso, ¿no? Estamos hablando de un tipo de artefacto, más allá de que solo es un libro, ¿no? Uh-huh. Es un artefacto que instructivo acá, de alguna u otra manera contiene un poder ya en sí mismo, en sus materiales, en su construcción, en su elaboración, que son mágicos. Está plagado de símbolos, de dibujos, como dice en la introducción, o sea, mismo Lucifer dice, las cosas que están impregnadas en estas hojas, hablando pues de los sigilos, de los símbolos y de las claves, hacen que este libro permanezca contigo de por vida. Y el mismo Lucifer también le dice, o sea, será invisible para todos menos para ti. Y me parece que eso tiene una profundidad mayor de la que probablemente mucha gente pueda pensar. Porque no quiere decir de algo físico, sino es tan impresionante lo que está en el libro que aunque te deshagas de él, quedará en ti. Quedará en tu mente la imagen de las cosas que están ahí. Y sí es cierto. Vamos a poner aquí unas poquitas imágenes. Poquitas, ¿no? Poquitas. Es súper interesante. Wow, sí. Es súper interesante cómo el libro va, como lo mencionábamos ahorita, introduciéndote a estos temas. Empezando por eso, ¿no? Del impacto que va a generarte, de lo que te va a acompañar durante esta transición del conocimiento que vas a adquirir. Uh-huh. Y justo al principio que mencione a la historia de San Cipriano como el primero en estar en contacto con este conocimiento, te da una idea de lo que puede llegar un ser humano al contactar este conocimiento. Sí. O sea, ya escucharon la historia al principio de este señor, y ahora pongámonos a pensar si realmente fue esto lo que lo llevó a ese nivel. Puede ser. El otro día leí un comentario muy interesante del capítulo de Salomón, que se decía, bueno, en el comentario dijo, la verdad es que quién sabe de dónde sacó esa información, pero me pareció muy interesante, que se decía que se supone que Salomón iba a ser un nuevo Jesucristo. O sea, como que Salomón iba a tener los mismos poderes, por decirlo de alguna manera, o este mismo contacto directo con los seres celestiales que tuvo Jesús. Como propiedades mesiánicas, así como Cristo. Pero la personalidad de Salomón y la avaricia y todo esto lo descarrilaron. Uh-huh. Y pues llegó a ser, en vez de ser reconocido como un Mesías y como el nuevo mensajero hijo de Dios, fue ahora sí que un rey avaricioso y un rey que, más allá de tener la gracia divina del Espíritu Santo, pues esclavizó a demonios. Ajá. Como que se quiso ver más listo. Y esto según este grimorio, ¿no? Ajá. Pero fíjate que cuando estaba viendo esta primera parte, en los primeros capítulos, quise traer un poco de lo que menciona, igual para que lo platiquemos también. Ajá. Pero en la primera parte podríamos decir, en un capítulo 1, posterior a introducirnos a este discurso que nos da el fraile, y posterior a la vida de San Cipriano. Sí, porque después de esa introducción hay un resumen de la vida de San Cipriano. Parte de la vida que ya escuchamos ahorita. Sí, que ya la platicamos, porque sí, pues son temas largos. Fíjate, el capítulo 1, ¿vas a hablar de las invocaciones o todavía no? Pues vamos a hablar, iba a hablar a términos generales para ir hablando de eso. ¿Vas a hablar de la ceremonia mágica? A ver, mencionan. Porque esta también es una parte introductoria. Es como para entrar en una mentalidad. Ok. Porque hay una parte que es el ceremonial mágico. Uh-huh. Que esta parte, fíjate, es muy conveniente. Y te digo, lo que vamos a leer ahorita, uh-huh, tanto tú como yo, son cosas textuales del libro. Son cosas citadas del mismo libro, Esto dice, esta parte es muy conveniente que se haga con mucha exactitud. Así es. Pues conviene que el iniciado pase por las fases que son el deseo, la perseverancia y dominio.
La primera pertenece a la iniciación o deseo de aprender. La segunda, el iniciado, que necesita la perseverancia para llegar al final. Ujú. Y la tercera, que hace resonar más al maestro, que es el verdadero mago, puesto que ha logrado el dominio absoluto del arte de la magia. Y aquí está este texto que dice: no debe olvidarse que para lograr el objetivo deseado se necesita proceder con absoluta vocación y buena fe. Pues si las prácticas se hacen con un fin bastardo, los resultados serán nulos y acaso contrarios al fin que se busca. Así es. Y es que creo que en esta parte es muy específico en el sentido de que te plasma el respeto que le tienes que tener a estas prácticas. Y que lo vas a hacer en serio. Y lo vas a hacer en serio. Sobre todo también tener estas precauciones que, pues los ejercicios de la buena fe, ¿no? De tener Ándale. prácticamente una fe en lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo lo haces con respeto y con creencia en ello. Es con ello que sí va a funcionar y que además no se va a revertir o va a pasarte algo Exacto. malo. Como que establece que tienes que hacerlo en serio, de corazón y de buena fe, pero no da buena fe de hacer las cosas bien, de cosas buenas, sino buena fe de lo que estás haciendo. De que sí se va a lograr. No es una burla, no es algo, no es un juego. No es un juego, esa es la buena fe. Los espíritus se dice que llegas a evocar a las entidades espirituales que llegas a evocar en estos rituales, pueden castigarte si no haces bien el mismo, si lo haces con este tema del jugueteo, lo que tú quieras. Hay que tener cuidado con esa parte porque justamente es algo que aclara mucho en este primer capítulo. También obviamente dentro del tema de las invocaciones, en este primer capítulo es justamente donde empieza a hablarte de, por ejemplo, esta necesidad de sí estar, cuando estás completamente solo o estás acompañado, qué tipo de necesidades tienes que tener. También te dice, por ejemplo, lugares específicos donde puedes hacer las invocaciones, como por ejemplo menciona cimas de montañas, menciona zonas cercanas a ríos o algunos, por ejemplo, cruces de caminos que son muy populares también en los pactos demoníacos. Todas esas cosas que hoy conocemos y están bien interiorizadas realmente vienen de este grimorio. Sí. El tema de las áreas acuosas que se estipula, pues no se teoriza, canalizadores. que son canalizadores, que son portales a otras dimensiones. El cruce de caminos, la cima de las montañas que estás encima de todos, las cuevas, todas estas cosas realmente se escribieron aquí primero. Sí. Y en ese capítulo también introductorio, pues te da como, me llama mucho la atención porque te dan como las instrucciones para que entres como en el modo mago. Te dicen dónde hacerlo, cómo te tienes que vestir, qué cosas tienes que tener en la cabeza para hacer esas cosas. Sí, o sea, tipos de amuletos, talismanes, Ándale. signos cabalísticos, etcétera, que necesitas para entrarte al tema. Incluso, por ejemplo, te pone en diferentes situaciones de que, por ejemplo, si no puedes ir a un río, no puedes ir a la cima de una montaña, cómo preparar una habitación correctamente para hacer tus rituales. Ajá. Cosas muy, 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 muy específicas y te aseguran que, de cierta manera, sea cual sea tu situación, vas a poder realizar alguno de ellos, pues. Qué interesantísimo, güey, qué cabrón. En el capítulo 2 es donde ya nos empezamos a entrar en el tipo de instrumentos, que justamente esta parte así tal cual es como un diccionario, así de objetos, materiales, que te hablan de, bueno, son materiales obviamente con propiedades mágicas, ¿no? Sí. Tanto dagas, cuchillos, espadas, varitas mágicas. Varitas mágicas. Y de hecho creo que te enseñan cómo hacer una varita cómo mágica. hacer la varita mágica. Y supuestamente estas varitas, que muchos tendrán la duda de que ¿para qué sirve una varita mágica? No, O de que, ay, qué simples, No, pues la varita mágica, según el Grimorio de San Cipriano, es básicamente un canalizador, por así decirlo. Yo lo vería como una antena. O sea, que te amplía la señal de la magia. No es totalmente necesario, pero sí te ayuda a que tus rituales y tus conjuros pues tengan, digamos que mayor fuerza o más facilidad en que se realicen. De hecho, ahorita lo dijiste de broma en Harry Potter. Ajá. Pero sí, en Harry Potter también se dice y se declara que la varita del mago más bien es un canalizador de la magia interna que tiene el mago. Sí, en realidad pues uno como mago, como brujo,
está bien loco estar hablando así, ¿no? Sí. O sea, como dando por hecho bien fuerte. Pero sí, o sea, básicamente la magia está en ti, está en todos. Está en todo, ¿no? Y el cómo la canalices, pues sí, este tipo de instrumentos y ejercicios también te van a ayudar a que básicamente puedas realizar tus conjuros de una manera más eficaz. Uh-huh. Y básicamente, pues sí, en esta parte te dice cómo construir, cómo ritualizar estos objetos, porque sí, muchos de ellos son ritualísticos, uh-huh. Con materiales muy, muy específicos, metales, partes de animales, etcétera, que tienes que, pues básicamente conseguir, ponerlos a cierta hora del día, hacer tus ciertos conjuros para que estos funcionen. Pero bueno, básicamente este capítulo se enfoca en este compendio de uh-huh. objetos. Muy interesante porque llega Aleister Crowley en el 1800 altos y desestima todo este entendimiento de la magia. Sí, y es poco después de cuando realmente se hace muy comercial este libro, ¿no? Sí, de hecho, pues Crowley tuvo muchos problemas en todas las órdenes secretas en las que él asistió, porque él estaba en contra de las cosas que se decían en el Grimorio de San Cipriano, porque él no creía que estas cosas llegaran a cambiar sus propiedades si tú les impregnabas cierto ritual o algo así. Como que él le dio la vuelta al entendimiento de la magia y lo conceptualizó más bien como un planteamiento filosófico. Muy interesante también. Sin embargo, hoy en día la corriente New Age hace estas cosas y no sé, la verdad, sí se basan en esto. O sea, es muy interesante porque muchos hablan de la luna y hablan de esto y lo otro. Y bueno, las personas que yo he conocido que han tenido un poquito de que le han entrado a este tema, pues me dicen que lo estudian como en grupos pequeños, de personas normales. Este tipo de grupos donde hay chamanes y Ajá. O fíjate también de internet. O sea, que... Sí, o sea, chamanes de internet. O sea, no digo chamanes de prácticas antiguas, etcétera. No, o sea, digo chamanes de internet. De internet totalmente. Y yo no sé si esas personas de verdad se hayan puesto a leer este libro. Que la verdad es que si tú estás escuchando esto y practicas magia, pues la verdad es que tienes que leer este libro. Y no digo practicarlo, pero por lo menos entender de dónde vienen muchas cosas. Exacto, porque en este libro incluso hay un apartado donde te dice cómo vestirte para hacer magia. Así es. Hay una parte en la que te dice, te tienes que vestir con un traje blanco, ya sea de lino o de lo que sea, pero tiene que ser blanco. Tienes que tener un gorro negro, zapatos negros, y tienes que coserlo con hilo rojo en hebreo los caracteres que te dicen ahí para que sea tu uniforme de canalización de magia, ¿no? Sí. Muy interesante, ¿verdad? De hecho, fíjate que en el capítulo 3, que es el que sigue, hay un secreto que pues más o menos como que te revelan, que es de un gran talismán de Dominator. Los talismanes, sí. Que también es conocido como la llave de los pactos. Básicamente esta parte es súper importante para todo lo que viene en el libro porque pues es considerado el talismán como la más poderosa herramienta de talismanes que existe. O sea, es como el talismán máster de todos, ¿no? Permite abrir básicamente todas las puertas desconocidas y conocidas y dominar a los espíritus. Tal cual. Es un poco parecido al tema del anillo del rey Salomón. Pero sí te explican. Y digo, si ustedes buscan en internet cómo construir el anillo de Rey Salomón, les van a decir, pero que sea verdaderamente efectivo, yo no lo sé, lo dudo. Pero el talismán en el Grimorio de San Cipriano sí te explican que básicamente tienes que utilizar metales de oro, latón y bronce para elaborarlo. Y toma la forma, básicamente, de un pergamino con palabras hebreas inscritas. También te dice igual exactamente qué escribir. Sobre el cual se coloca la llave. Se sugiere que puede fabricarse en metal según el diseño presentado o crear un pergamino con las palabras grabadas y la llave elaborada por separado. Y dice que para invertirse del poder del talismán se debe escoger a la primera hora del día domingo, cuando sale el sol. Fíjate. Se agrega un pequeño trozo de piedra de imán y se pronuncian
palabras sagradas invocando la gracia divina y el poder de los planetas. Obviamente te dice exactamente las palabras. Sí, las oraciones. El talismán se coloca en una bolsa de seda encarnada y se perfuma con incienso y mirra. Se establece un ritual para alimentar y ofrendar al talismán todos los domingos y se hace una invocación a los 7 planetas para recibir su protección y favor hasta el momento de la muerte. 7 planetas hasta ese momento. Hasta ese momento. Sí. Sí, porque... Sí. Y fíjate que en ciertas prácticas como que lo siguen haciendo así, pero yo creo que debe ser por el tema ritual más que nada. Más por el tema de la tradición, que así está escrito. Sí. Dice que en esta parte pues obviamente se destaca el término, más que nada como que clavícula lo menciona varias veces, pero refiriéndose a la llave. Sí, que es que clavícula se puede entender como llave o símbolo o código, ya lo platicamos. Se puede, de hecho consideran como que esta parte una gran referencia al tema de la clavícula salomónica, ¿no? Pero básicamente en esta parte pues es esto de la dominación de espíritus, criaturas y elementos naturales, ¿no? En general. Esta parte se me hace importante porque justo todo lo que viene después, y de hecho lo que vamos a empezar a hablar ahorita de algunos hechizos, etcétera, tiene que ver con un llave realizado como parte de esto. Obviamente si tienes tu vestimenta... Sí, eso es como los preparativos. Son los preparativos. A mí me llama mucho la atención el hecho de que siempre en este tipo de grimorios o en este tipo de escritos se hable de un talismán. Algo como un objeto que sea... supremamente poderoso, ¿no? Ajá. Y digo, en la misma introducción de este libro se habla de que San Cipriano tenía un talismán, que eso era lo que hacía que los demonios le hicieran caso. Es imposible no poderlo conectar con el anillo del rey Salomón. Totalmente. Se me hace una gran referencia también. Y digo, yo sé que a lo mejor no tiene mucho peso verídico, pero hoy en día que estamos viendo personajes en internet como un tal Mr. Tartaria y todo esto, ellos repiten esto y tienen estas lenguas de fuego y todo esto, ¿no? Que es como un cuchillo así negro de obsidiana, y se repite una y otra vez como un objeto que pueda llegar a ser muy poderoso, pero no por el objeto en sí, sino por lo que tú impregnas en ese objeto. Todo este ritual de perfumarlo con mirra, con incienso, es muy interesante porque al parecer este tema de la energía y de las vibras y todo esto parece ser que desde ese entonces ya se estaba manejando, ya se estaba empezando a entender. Hoy en día hemos visto varios ejemplos como el de la manzana, ¿no, güey? Que están 2 manzanas, a una le hablas bonito, a la otra le hablas feo y una se pone podrida y la otra no. Le pones música clásica, ¿no? Sí. Eso también. Sí. Eso que es interesante que... Y dices tú, pues... o es falso o de verdad sí existe esto de las vibras, de hablarse bonito, hablarse bien para estar bien. Claro. Y bueno, no sé. Sí puede tener sentido. Yo creo que en este libro pues tiene un enfoque que a primera instancia se puede ver muy neutral. Pero conforme empiezas a ver este tipo de como que de enfoque que le va dando el libro, si te das cuenta que realmente las personas que quisieron adquirir este libro no tenían muy buenas intenciones. No, como lo decíamos ahorita, había 174 tesoros en juego, ¿no? Ajá. Que es bien interesante porque, pues, es que no dejo de pensar como que este libro es más de lo que uno lee, porque, te digo, es un libro muy fácil de leer, es adictivo, está muy bien escrito, es muy entretenido. A las personas que les gusta leer, este libro les va a encantar, porque es exactamente lo que tú quieras leer en un libro de brujería. Y como que eso también tiene una parte mágica, ¿no lo crees? O sea, como que dices tú, pues es un libro muy poderoso en teoría, y lo lees y dices, pues que no puedo dejar de leerlo, ¿no? O no puedo olvidar sus ilustraciones. En ese momento en Galicia, que se estaban peleando para conseguir una copia, porque supuestamente si tú seguías los pasos de este libro podías encontrar uno de los 174 tesoros, también implica como que en un contexto social histórico en ese momento, eso era lo que los motivaba. Ajá. Entonces como que también tenía cierta magia de querer adquirir este libro. A mí me parece muy interesante, güey. Sí, no, aparte, o sea, creo que también estaba en esta época de, básicamente en los 1800, pues había pues también una guerra mágica, ¿no? O sea, dentro de las creencias
ya estaban como que derivando bastantes raíces, ¿cómo decirlo? Influencias. Sí, como ramas Ajá. más bien, más que raíces, ramas de la hechicería, de distintos tipos, de distintas culturas. Y creo que estaba buscando alguna llegar a los oídos de todo y ser una práctica común y convertirse tal vez en algún punto en una religión, no lo sé, eso sí. Pues sí, Eso sí, sabe. no lo sé. Pero lo cierto es que este libro es muy poco interpretable. Sí. O sea, realmente es muy directo. Es muy, muy directo. A diferencia de una Biblia o de un Grimorio del Rey Salomón o un libro de Enoch, realmente aquí no hay nada que interpretar. Ahí te lo está diciendo. O sea, Lucifer es el quien está hablando. O sea, sí. Es muy, muy loco este libro, la neta. Oye, la neta. ¿Quieres que entremos con los hechizos o quieres entrar con otra cosa? Fíjate que yo tenía aquí, antes de entrar con eso de los hechizos, que dentro del apartado de las invocaciones y los pactos y exorcismos, pues es como un apéndice que también está dividido en capítulos, ¿no? Ok. Y en el capítulo primero te explica básicamente como la introducción de qué es lo que vas a hacer. Ajá. Porque dice que los espíritus en general se dividen en varios como jerarquías. Y todas las jerarquías se diferencian una de otra entre las facultades y las condiciones para invocar y lo que pueden hacer. Ajá. Obviamente que el Espíritu Supremo o el Creador es el que todo lo rige y todo lo gobierna. Y en él están sujetas de un modo absoluto todas las cosas creadas, así espirituales como materiales. ¿Y podría considerarse como... ¿Tú consideras que podría ser como un Lucifer? No, es que es más. Porque Dios. Sí, pero es bien interesante porque aquí Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, porque recordemos la historia de San Cipriano. O sea, él había invocado... Inicialmente no creía en el Dios cristiano. Sí, no había un Dios. O sea, pero sí, sin embargo había un ser supremo. Había seres. Un creador. Había seres superiores ante sus creencias. No, pero, o sea, ni siquiera... O sea, superiores. 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 O sea, existía un creador. Un Dios creador. Pero no era ni Jesús, ni el Espíritu Santo. Era el creador. Claro. ¿Anu? ¿Enki? No lo sé. Puede ser. No lo sé. Mira, pues las creencias en aquel tiempo están difusas, pero a lo mejor por los temas que él ya se estaba sumergiendo, o sea, él tenía conocimiento no solamente de la antigua Grecia, sino también de otras culturas. O sea, era una persona sumamente conocedora de temas religiosos. Sí, y de misterios, de la parte misteriosa Así de las es. religiones. Entonces, yo no dudo tantito de que San Cipriano haya llegado a los sumerios. Yo no dudo tantito en que este vato sí haya llegado a los sumerios y haya egipcios, sumerios. Egipcios, sumerios, incluso a lo mejor el libro de Enoch. Ya existía el libro de Enoch. Ya existía. Entonces, quién sabe. Porque te digo, este señor dividió las entidades en jerarquías, y él les puso nombres en base a lo que se creía en ese momento. Sin embargo, como les decíamos ahorita, este libro dista mucho del tema bien y mal, o demonio y ángel. O sea, realmente no se hablaba de eso. Él no hablaba de eso. Él hablaba simplemente de entidades superiores. Así es. Y cómo invocarlos, cómo llamar su atención. Y es muy interesante, pues, ¿no? En sus inmediatas órdenes y como jefes principales se hallaban los espíritus superiores, a los cuales se siguen en relación de su categoría, los medios e infernales. Cada espíritu reúne cualidades y acepciones distintas. Los hay celestes, aéreos, terrestres, infernales, demoníacos, y según sus condiciones son de protección, de misericordia, de tentación, de bien o de daño. Cada uno lleva su misión especial en el universo y todos en absoluto rinden culto y obediencia al Supremo Creador. Es muy interesante que hable de universo. Uh-huh. Es muy interesante que hable de universo. Y fíjate que en el libro me leí todos, ¿no? Pero no quería traerles todos porque es mucho texto. No, pues sí. Pero les traigo la jerarquía, según el libro. El primer lugar está el espíritu superior. Y nada más para que se les antoje más leer el libro, digo, estamos recomendándolo pues, pero cada uno tiene su apartado describiendo qué y cómo y cuándo, ¿no? Ajá. El espíritu superior, que evidentemente ya lo dije, pues es este creador que Supremo, ¿no? A todos le rinden culto y todo, ¿no? Después van los espíritus superiores. Después van los espíritus celestes. Y después va uno que me sorprendió que aquí estuviera.
Ajá. Los gnomos. Sí. Los gnomos. Me sorprendió a mí también. Sí, ¿no? Qué loco, güey. Porque sí, realmente estas apariciones de estos seres no están solamente ahí. De hecho, sí están en los antiguos escritos sumerios. Sí, y de la antigua Noruega, donde vienen los vikingos y todo esto. Han aparecido en También. muchas culturas. Sí. Que a lo mejor merecen su episodio, los gnomos, pero... Es que entiéndase gnomo, y es que... Ay. Es que es un mundo, ¿no? O sea, hablar de estos seres que han sido catalogados todos como hadas, duendes, gnomos. Aluche, chaneque. En realidad puede tratarse de seres muy diferentes o de lo mismo. Es debatible, es muy debatible. Yo creo que es lo mismo. Pero, y fíjate que más adelante les voy a decir cómo invocar un gnomo. Sí. Porque también está... porque cada uno de estos que les estoy diciendo, aparte de su descripción completa, hay una oración o una manera de invocarlos. Obviamente, esto ya es un poquito más avanzado en el libro, así que el libro ya está asumiendo que tú ya hiciste un talismán, que tú ya tienes el lugar donde lo vas a hacer y todo esto que nos platicaste ahorita. Así que... Ya estás precavido, básicamente. Ya estás preparado para, con una oración, poder llegar a invocarlos. Porque se supone que es así de sencillo. Lo que no es sencillo es la preparación. Claro, no, es mucho trabajo. Lo de producir el talismán, todo esto es lo complicado, pero ya entrando como en las invocaciones y en materia, sí tú puedes hacerlo con una simple oración, pero la oración está bien sugestiva, güey. Ahorita les voy a decir cuál es y cuando la lea van a decir no vale la pena, güey. Pero ahí está, ¿no? Y los gnomos, fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque no sé si... Pues obviamente el nombre me llamó bastante la atención y lo leí y en efecto sí. Habla de seres que son naturales, seres que vienen de la naturaleza. El mundo férico, básicamente. Del mundo férico. Y sí son eso que te estás imaginando. Sí son duendes, sí son chaneques, sí son todo esto, ¿no? Pequeños seres antropomórficos. El que me llamó mucho la atención también y que fue una sorpresa fueron los espíritus de lo infinito, que son los que le siguen. Los espíritus de lo infinito, güey. En este libro de San Cipriano habla de seres que son infinitamente pequeños. Wow. O sea, bacterias. Estamos hablando de años y años, miles de años antes de que se descubriera que en efecto había microorganismos. Wow. Y aquí los espíritus de lo infinito son eso. De lo infinito, güey. ¿Te fijas? O sea, como de lo infinitamente pequeño. ¡Qué increíble! Habla de átomos, habla de bacterias, de virus. Sin decirlo directamente, ¿no? Sin decirlo directamente, pero uno lo entiende y dice, ok, o sea, fíjate. O sea, son ese tipo de cosas que distan un poquito de lo que es la teoría de que a lo mejor estaba loco el vato y nada más hablaba por hablar. Por hablar. Son esos pequeños descubrimientos que dices tú, a la bestia, güey. Tenía conocimiento. Algo sabía. Algo sabía. Y fíjate que el último escalón, el último eslabón de la jerarquía, son los espíritus infernales, que son diferentes a los espíritus superiores. Dentro de la jerarquía de los espíritus superiores están los ángeles y los demonios, que ahora conocemos como ángeles y demonios, pero simplemente eran espíritus superiores. Como sabemos, en el libro de Enoch se habla que la mayoría de los demonios que hoy en día conocemos son ángeles caídos. Entonces, en este libro, a ellos los engloban juntos. Lo que son los espíritus infernales son más bien como un Cerbero, un Radamantis, estos seres que no llegan a ser demonios. Ajá, pero son parte de la fauna demoníaca. Un fauno. Todo este tipo de criaturas. Podría entrar un Nephilim por ahí a lo mejor. Un Nephilim. Esos son espíritus infernales. Y ese es el último eslabón en el orden de jerarquías según San Cipriano. Oye, fíjate que busqué así una búsqueda súper rápida de los microorganismos para saber cuándo fue que realmente se descubrió. Y dice que en 1675 fue cuando se supo de estos pequeños seres, ¿no? Coincide con la popularización de este libro. Sí. Esto de los microorganismos es muy interesante porque en ese momento los científicos que estaban como proponiendo el hecho de que hubiera este tipo de seres vivos conviviendo con nosotros,
fueron tachados pues de locos y que estaban todos tontos. Es como la teoría de la evolución de Darwin y así, fueron criticados socialmente. Luego se descubren y se aclara. Y es muy curioso porque lo más probable es que estas personas que empezaron a idear esta teoría conocían estos textos y a lo mejor fueron conectándolo, y como era un texto... Es que como yo creo que toda ciencia inicia de una idea que puede ser fantástica, ¿no? Una idea loca, ¿sí? Una idea loca, porque pues sí, o sea, el cuestionamiento, el cuestionamiento sobre todo del ser humano es lo que hace que llegue a descubrir cosas inimaginables. Además que es bien loco el pensar que los avances tecnológicos, güey, en retrospectiva parecen dejar al ser humano en vergüenza. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ahorita creemos que es imposible el viaje intergaláctico o el viaje interestelar, ir a Marte, digamos. Sí. Decimos, no, está bien loco, es imposible, A lo mejor, en pocos años, sin ni siquiera un avance gigantesco en la tecnología, a lo mejor, y se puede, güey. Simplemente porque no lo vimos desde ese ángulo y alguien lo hizo. Y dices tú, cabrón. ¿Y sabes cómo va a envejecer este comentario de pensar que es imposible? Bien mal. Van a decir, ay, qué tontos eran. Ahí estaba la respuesta. Como la evolución de Darwin, como el descubrimiento de los microorganismos, como el descubrimiento de la penicilina, como un montón de cosas. Es que la ignorancia es no cuestionarse, ¿no? Al final. Sí, y creer que está limitado tu conocimiento cuando a lo mejor tienes que verlo desde otra perspectiva solamente, güey. Y es bien interesante. Estos saltos gigantescos de tecnología y de industria parecen como obvios. Dices tú, oye, pues claro, pues sí, ¿no? Pues sí, pero en ese momento no lo creían imposible. Sí, de que pues sí, es que así es la ciencia. Pues sí, pero la ciencia no era así antes, ¿no? Sí, güey, sí. Es medio absurdo pensar así que pues de eso se trata. Y de hecho, me gusta mucho leer este tipo de cosas por eso, porque te despiertan esa curiosidad de el conocer qué pensaba una persona de aquella época y qué metodologías llegaba a utilizar para entender la existencia misma. O sea, este tipo de cosas explican la existencia. O sea, el tema de la magia es un tema tan complejo que de hecho por ahí pronto díganos aquí en los comentarios si les gustaría que toquemos el tema de la alquimia, porque es un tema que tiene mucho que abordar. El padre de la química. Fíjate qué importante, ¿no? La medicina, o sea, medicina, hay muchas cosas por ahí que están súper interesantes y que también tienen un derivado mágico muy interesante. Sí. Que yo creo que se conectan mucho con todo esto. ¿Qué te parece si me dices un hechicito por ahí? Fíjate que tengo varios. Pues a ver. Tengo varios porque... El Mike está muy emocionado con este capítulo. Si les está gustando, ya saben, dejar su like, su compartida y su comentario. Con eso apoyan totalmente, increíble totalmente. Al proyecto. Mucho. Pero bueno, yo como regalo por su like, pues les voy a decir algunos de los hechizos. Obviamente no voy a recomendar pues que los hagan porque son cosas como un poquito fuertes y voy a intentar decirlo de la manera menos omitible posible. Pero mira, hay recetas tan extrañas, tan bizarras y tan específicas como, por ejemplo, receta para hacerse amar por las mujeres. Ok, no una mujer, sino las mujeres. Las mujeres. Ante todo, conviene estudiar un poco que sea el carácter o el genio de la mujer que se quiere conquistar y dirigir y regular la norma de conducta con arreglo al resultado que se ha obtenido de dicho conocimiento. Será inútil recomendar conforme a los recursos de cada cual un traje, si no elegante o rico, por lo menos con una limpieza insuperable. Ok, está sugiriendo higiene. Exacto. Presentación y tener conocimiento de una conversación pues legible con la mujer. Qué interesante que eso sea un hechizo, ¿no? Pero bueno, sí entra una parte. Bueno, y reafirma lo que les acabo de decir con que el hombre puerco está incapacitado para enamorar. ¡Wow! En la cara. ¿Sí, en la cara. Hay que advertir que esta limpieza no solo se requiere para la ropa, sino también para todas las partes del cuerpo. Muy aclarado. Muy bien, San Cipriano, ¿eh? Sí. Muy bien.
bueno, el demonio que bueno, le Lucifer. Lucifer que le da. Lucifer sabe conquistar chicas. Observada esta primera condición, tómese 6 meses después el corazón de una paloma virgen y se le hace tragar a una culebra. La culebra, al cabo de mayor o menor espacio de tiempo, fallecerá. Tómase entonces su cabeza y tuéstese sobre una chapa caliente a fuego lento. Redúzcase a polvo, machacándola en un almirez. Después de haberlo mezclado con algunas gotas de laudano. Cuando se quiera usar esta receta, restríguese las manos con una parte de esta preparación y el efecto será seguro. Ok. Es como un tipo de elaboración de un tipo de esencia o algo por el estilo. Que no debe oler rico, pues. O sea, no va por ahí, no es un perfume. No, y aparte, bueno, como vieron, hay cosas muy específicas y muy subjetivas. Y hay 2 animalitos que perdieron la vida en este sí, en este proceso. Ajá. Que, pues sí, o sea, claramente por eso la magia ha cambiado tanto, ¿no? O sea, claramente por eso ya se han buscado, y digo desde estos años 1800, que un Aleister Crowley llega con nuevas propuestas de la magia. Y justamente en Catemaco, Veracruz, ya no se practica el sacrificio de animales, ¿no? ¿No? Bueno, en muchos de los casos, no sé si todos, no puedo hablar por todos. Por lo menos el brujo mayor de Catemaco ya no lo practica. Ya no lo practica. Y me parece formidable, ¿no? Sí, pues qué culpa tienen los pinches animalitos. Hay uno que me llamó la atención. Es que son varios, la verdad no les voy a leer todos porque igual son algunos. Ajá. Para causar el mal de ojo. Ok. Pues como saben, el mal de ojo es un concepto que se ha utilizado mucho en el habla hispana, sobre todo aquí en Latinoamérica, para desearle el mal a través de un hechizo, una maldición a una persona en concreto que te haya hecho daño, que te caiga mal, lo que tú quieras, ¿no? Básicamente es magia oscura, ¿no? Es todo lo que lo define. Y bueno, habla, por ejemplo, voy a intentar no decir mucho de lo que contiene, pero básicamente tener 2 ojos de un animalito específico, ponerlo a orear a la luz de la luna, que ésta esté en su cuarto creciente. Ok, la luna. La luna. Sí. Y cuando estén pues bien oreados estos ojos, ponlos en una infusión con algunos granos de pimienta en una botella de vino blanco rancio que dejarás al sereno cuando la luna se halle en el cuarto creciente. Una vez verificada la infusión citada, filtrarás el vino en un trapo finísimo y puro y le agregarás una cucharada de miel. Después permanecerás encerrado en una habitación donde no entre la luz 24 horas, al cabo de las cuales beberás un cortadillo del brebaje, elevando tu espíritu y pronunciando las palabras: Lucifer, Belzebut, Astaroth, prestadme vuestro infernal poder contra, y dices el nombre de la persona. Ajá. Y bueno, habla más del tema de la oración y más cosas recitando la oración, y dice que después de esto saldrás de la habitación y este maleficio a los días se volverá. Ok. Complicado, ¿no? Es complicado, y sobre todo por esta parte de que es para una parte específica del mes. Sí. El animal es muy difícil de conseguir, se los digo porque lo leí. ¿Cuál es? Es un león. ¡Ay, sí, güey! Súper difícil. Pero, ¿Un león? Pero imagínate, hay gente... Bueno, sí. Uy, no, sí. Seguridad y confianza. No, y además tú sabes que hay gente que paga por esto. Sí. Tú sabes que hay gente que paga por esto. Uy, qué interesante, porque justamente Aleister Crowley es lo que propone. Dice, no necesitas hacer esto para ejercer mal de ojo en alguien. Es completamente radical la historia de Aleister Crowley, que de verdad tienen que ir a escuchar ese capítulo que hicimos, porque le da un sentido completamente diferente a lo que es el concepto de la magia, más que unos rituales sacados de un cuento de hadas que luego se llevan víctimas inocentes como los animalitos. Se establece un planteamiento filosófico de la magia muy interesante. Y que se basa básicamente en lo que José Gil Olmos plasma en Los Brujos del Poder, en su obra, que dice: aquella persona que necesita hacer magia
es porque está buscando dos cosas que el ser humano siempre ha buscado desde su concepción como Homo sapiens sapiens, que es la seguridad y confianza. Sí. Son las únicas dos cosas que necesita el ser humano para salir adelante. Sí, es lo que estos grandes políticos han pagado, ¿no? A través de estos rituales que han realizado para convertirse en los presidentes de la república. O personas simplemente que entierran de repente orina con la foto de la persona a quien le quieres hacer el trabajo en un panteón y cosas. Es lo único que está buscando esa persona es seguridad y confianza. Así es. Es así, a eso se simplifica. Y es muy interesante que en esos tiempos, por supuesto que esto se iba a hacer muy popular, güey. Sí. Y porque fíjate, literal te está diciendo de pi a pa qué hacer, güey. No, y les leo así, o sea, no les voy a leer de que, como tal los rituales, pero hay, por ejemplo, uno que es contra filtros, que es justamente para contrarrestar maleficios, males de ojo, etcétera. Protegerte, vaya. Protegerte. Hay otros que hablan, por ejemplo, de una candela mágica para descubrir encantamientos, si algo está hechizado, etcétera. Sí. Hay otros que hablan, por ejemplo, de recetas para ganar juegos de azar, etcétera. Ya saben para qué. Y otro, por ejemplo, que también tiene que ver con tener sueños felices. Simplemente cosas tan simples, tan banales como tener bonitos sueños. O sea, como quitarte algún remedio al insomnio, vaya. Sin llamarlo de esa manera. Sí, y justamente tener buen sueño. O sea, como esta parte de soñar bonito. Porque qué loco, ¿no? Es buscar esa parte, pues, de un mundo feliz en tus sueños. Oye, ¿quieres que te diga cómo invocar a un duende? ¿Sí o no? Sí. Por favor. Esto se encuentra en... un gnomo. Un gnomo. Porque los duendes... Es que yo interpreté que era lo mismo, ¿eh? O sea, sí, como que el gnomo... yo también lo considero, pero es que creo que ya también existe como esta parte del duende ritual que también nos puede... O sea, podría confundirnos. Fíjate que tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, sí se simplifica. Y es algo muy interesante porque... Pues el gnomo al ser un críptido, ¿no? O sea, un ser que... Pues la verdad es que no hay pruebas de que... Pruebas fehacientes y absolutas de que existe. Las únicas pruebas que hay es que en todas las culturas hay algún vestigio o alguna versión. Está conectado con algo, ¿no? Ajá. Pero a mí lo que me llama la atención es que aún aquí se especifique el gnomo. Y que incluso esté sobre las criaturas infernales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente el gnomo sí existe. Podríamos como ahora sí que confirmarlo. Porque si en este libro de hace tanto tiempo engloba al gnomo como una fuerza natural e infinita del planeta Tierra, quiere decir que a lo mejor el gnomo, pues a lo mejor ya sí existió, güey. Pero bueno. Bueno, y ahora ya vieron el episodio de Bridget Clary. Tal vez sí tengan otra perspectiva. Que luego también se puede malinterpretar. El gnomo a lo mejor puede ser un sentido a algo. Porque digo, a mí me cambió mucho la perspectiva, por ejemplo, cuando hicimos aquel capítulo especial con Irlanda Medina. Uh-huh. Bueno, hicimos... igual para los que no sepan, es un episodio que hicimos en un lugar enigmático aquí en nuestra ciudad, que se llama la Casa de los Duendes de Hermosillo, ¿no? Sí, ella es hija de un señor que coleccionaba duendes y que luego esa colección la mostró en una de sus casas como suerte de museo. Ella hereda este museo y pues tiene mucha conexión con los duendes. Ella se llama Irlanda, precisamente por los duendes, ¿no? Y ella tiene muchas historias con relación a los duendes. Sin embargo, cuando yo le pregunté si los duendes en efecto se movían o si pasaba algo realmente, si existía este ser con vida orgánica y que caminaba y todo, ella me dice, es que no. Como críptidos, pues básicamente. Como un críptido. Y ella me dice, no, los duendes son fuerzas de la naturaleza. Pero no son entidades espirituales más son espíritus. Ajá. Que ella dice que sí se han llegado como a caer. O que de repente ella cuenta una historia en donde tiene unos duendes en su casa. Y de repente ella los encuentra a mitad de las escaleras y así. Ella no los vio moverse. Sin embargo, pues evidentemente se movieron. Al tipo fenómeno poltergeist. Sin embargo, ella no considera que de eso se trate los duendes.
Y es que este grimorio lo confirma. No son seres pequeños. Es una locura, porque si es así, a lo mejor el concepto hada, el concepto elfo, el concepto poltergeist, todo es lo mismo. Son fuerzas, son energías que existen. Como en ese momento existían los microorganismos como entidades infinitas. No, es un entendimiento completo de la realidad muy distinto al que sí, a lo mejor nos han vendido. Los gnomos juegan un papel muy importante en todas las invocaciones. Son los espíritus que nos sirven para transmitir nuestras peticiones a aquellos quienes las dirigimos. Te digo, estoy citando aquí el libro tal cual. Sí. Su inteligencia es tal que puede redundar en perjuicio nuestro, ya sea porque pueda perturbar a nuestros reunidos, dice, ¿no? Ya porque de efectuarse la aparición, sí, pudiera sobrecogernos y ocasionar nuestra muerte por efecto del susto. Fíjate, es lo que dice el libro, ¿no, güey? Para conseguir que su influencia benéfica se muestre hacia nosotros de un modo positivo, es muy conveniente antes hacer la invocación a los espíritus cuya aparición o ayuda solicitemos y dirigirnos a los gnomos en demanda de auxilio, recitando de todo corazón la siguiente oración. Y aquí apúntenle. A vosotros acudo, oh genios admirables e incomprensibles, con fe ciega y corazón humilde, me entrego a merced vuestra, esperando que así como dirigís nuestros pasos y acciones desde el momento en que aparecemos en este planeta hasta aquel en que terminada nuestra misión, recogéis nuestro espíritu para acompañarlo por mundos siderales, al lugar que el Supremo Creador tiene reservado en sus inescrutables designios, de igual modo que prestéis vuestra ayuda, transmitiendo fielmente las peticiones que quiero hacer a los espíritus celestes o infernales, sin variar el concepto de mis palabras o intenciones. Observar pureza y sentimientos, mi gran deseo y confianza, mi discreción y reserva. Apreciad todas las cualidades que poseo. No reparéis en aquellos defectos que todavía no haya desechado, ni los hagáis causa para no prestarme vuestra cooperación. Trabajar constantemente en perfeccionarme de toda impureza, hacerme digno de los dones que la divinidad concede a sus elegidos, y hacernos con toda el alma y durante el tiempo de mi peregrinación por este planeta el favor que de vosotros reciba. Amén. ¿No les pasa a las personas que están ahorita en el chat, que están ahorita escuchando este episodio en Spotify o en otras plataformas, que cuando están escuchando una oración ponen sus manos cruzadas? Se ponen así con... Es como inconsciente, ¿no? O sea, digo, las personas que hemos estado en... El adoctrinamiento. El adoctrinamiento, ¿no? Todo lo que... Estuve así todo el tiempo, ¿eh? Y luego, amén, y luego, amén. ¿Sabes? Sí, es como algo que... Pero, o sea, ¿estos seres van a ayudarte? Sí, pero... a canalizar esas otras energías. Ajá. Básicamente es lo que menciona la oración. Pero la oración va enfocada a que tú les estás dando también tu alma. Desde el momento de tu concepción de esta tierra hasta el momento de la última peregrinación de este planeta. Así dice. Ok, entonces vas a estar como de alguna manera ligados a ellos. Sí. Sí, güey. Y por eso te digo, a lo mejor... Es una cadena de ti para ellos y de ellos para ti. Sí, porque después de esto, supuestamente tú tienes que decir esta oración y solicitar lo que quieres. Pero como dice al principio, o sea, tú puedes estar, tienes que hacerlo de muy buena fe y con muy buen corazón, porque si no, la aparición de estos seres te puede llegar al desvivimiento, pues. No, al tema de... Pero no por un tema de que ellos te desvivan, sino es un tema de la impresión que te puede llegar a dar el ver a uno de estos seres, te puede llevar a la muerte por susto, güey. A mí me parece impresionante. Son seres, pues, inimaginables para la mente humana. No lo sé. Y me acordé de un
de un caso que, creo que lo comentaste en un extensible. Sí. Acerca de esta madre que cega a su hijo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Me acordé, güey. O sea, como que esta impresión de ver a los demonios de frente, ¿no? O sea, a ver seres pues básicamente imponentes y monstruosos, pues que para el ser humano es algo tan horrible, tan fuerte, que el impacto puede llegar a causar que una madre le saque los ojos a su hijo. A su propio hijo, por miedo a que el hijo los haya visto. Es bien impresionante. Y si te fijas, la oración va muy, muy dedicada. O sea, no habla de cielo, no habla de infierno. Habla de un peregrinaje por la tierra, un viaje sideral. Habla de planetas. No habla de supuestos castigos o recompensas de haber vivido algo chilo, sino habla de un paso, de una transición en el planeta. Y yo creo que ese es como el mayor análisis que yo te puedo dar de este libro. O sea, no habla de... Obviamente, pues, eso sí, ¿no? Este libro está, pues, traducido por un monje cristiano. Entonces sí tiene un poquito ese tema cristiano de ángeles y demonios y así. Sin embargo, entre líneas, el libro de San Cipriano no te habla de algo así. Te habla de algo más allá, de un poder superior. Cosa que, al final de cuentas, pues se llega a conectar con toda la gran teoría que hemos estado desarrollando a lo largo de estos capítulos. De... que a lo mejor estos seres pues no son deidades, sino pues ahora sí que son pues tipos de seres, demonios, que se están de alguna manera peleando por la atención del ser humano. A la bestia, es muy impresionante. Por ahí muestran una imagen, ¿no? Que de hecho me la mandaste ahí por la tarde. Bueno, la mandaste. Sí. Ahí con Mike también la vio. De unos seres que pueden parecer querubines. Ajá. Bueno, ciertos seres según imágenes, digamos que más angelicales de estos mismos, no estas representaciones monstruosas o descripciones monstruosas de Enoch, sino que unos seres mucho, mucho más antropomórficos, con alas, etcétera. Y pues los clasifica también de alguna manera. Sí, les pone sus nombres y ahí están. Te digo, vamos a poner la imagen aquí. ¿Qué te parece? Vamos a poner la imagen, pero es que también existe la parte de los demonios. Sí, o sea, que salen los tres dirigentes del infierno, que es Lucifer, Lucifugo Rocofale y Astaroth. Que no se dista tanto de lo que hace Salomón en su Grimorio. También a ellos los pone como grandes dirigentes de estas legiones de demonios. De hecho, dicen que esa parte específicamente es donde está muy inspirada en la clavícula salomónica. Por eso que probablemente sí sea parte de la misma. Pero no son 72. No son 72. Son mucho menos. Son mucho menos. Y eso también es interesante. Es loco, ¿no? Porque probablemente sí este señor haya pues estudiado también la clavícula de Salomón para hacer este libro. Pero me llama la atención. Bueno, porque es que en realidad no lo hace él, es que esa es la otra parte. Es que es lo que supuestamente la leyenda pasa. La leyenda va. Cosa distinta al rey Salomón, porque el rey Salomón sí lo hace él. A él no le llega el conocimiento. Él como de alguna manera lo invoca gracias a su anillo. Sí. Pero no, este señor, San Cipriano, sí, supuestamente sí es directamente de Lucifer, güey. No sé, la interpretación y la transcripción, o sea, realmente como que la parte del fraile es que él pues recibe nuevamente este conocimiento para ahora sí que pues transcribirlo para obra pública, ¿no? Sí, pero propagarlo por el mundo. Es muy interesante. Es muy curioso, pero la verdad es que para entender estos conceptos y todo lo que hemos estado hablando, creo que la gente se está yendo con una idea bastante clara de lo que es el Grimorio. Sin embargo, pues obviamente ya queda en cada uno, si se quiere adentrar a estudiar estos temas por su cuenta. Obviamente nosotros nunca vamos a recomendar que hagan estas prácticas porque suelen ser muy inmorales y pues tienen muchas cosas bastante
feas y aparte pues la funcionalidad, etcétera, pues igual se puede poner en tela de juicio bastante fácil. Sí, varía mucho, pero si ustedes ya están en la corriente New Age o están queriendo aprender, hacer algunas prácticas brujilísticas o por temas simplemente de curiosidad, o sea, muchas veces por temas culturales, si quieren ver de qué se trata. Yo sí recomendaría a la gente que se está adentrando al tema esotérico y que les gusta todo este concepto del decretar y el secreto y estas cosas, léanse este libro. Dense una idea de qué se trata todo. Dense una idea de a lo que se están metiendo. Porque puede que hagan cosas que a lo mejor y no saben, güey. Y de hecho me gustaría cerrar este capítulo con lo que les prometí. Ya que, sí, San Cipriano, al final de cuentas, y a grandes rasgos, pues es un santo, güey. Es un santo que ahorita muchas mamás cristianas, muchas mamás católicas, pues le rinden cierto culto, como cualquier otro santo. Sí. Sin saber, pues, todo este lado oscuro, ¿no? de San Cipriano. Pero hay una oración que supuestamente protege de la magia negra y de los maleficios, que él saca a San Cipriano posterior a hacerse cristiano. Entonces, es lo que mucha gente sí conoce de este señor. Y se los voy a decir por si al escuchar este capítulo se sienten como mal vibrosos y así. Sí. Pues que lo digan, ¿no? No, igual pues, también para ver un poquito este contraste. El contraste, porque esto sí ya creo que puede que sí encaje un poquito más con el concepto de un santo. Porque estoy seguro que todo lo que escucharon ahorita pues no es muy de santo. No es muy de santo. Pero recuerden, pues todos tenemos un pasado, ¿no? Pero mira, la oración dice: Oh San Cipriano, protector ante la oscuridad, imploro tu guía y fortaleza. Concede paz a mi espíritu inquieto. Disipa las sombras de la brujería que me rodean. Con tu luz divina, aleja los maleficios y hechizos que perturban mi ser, otorgándole tranquilidad y serenidad. Que tu poder celestial disuelva cualquier artificio maligno, brindándole seguridad y liberándome de la influencia negativa. Con humildad te invoco, San Cipriano, para que con tu intersección celestial mi vida florezca en armonía y protección, alejando todo mal y permitiendo que reine la paz en mi existencia. Amén. Amén. Ya con eso están liberados todos. Sí. Ya con eso están liberados todos. Apúntense esta puede ser un capítulo que, bueno, pues para empezar, gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final, porque sabemos que es un episodio que a lo mejor no a mucha gente pues le va a latir el estar leyendo hechizos de este tipo. A mí me encantó, Sí, o sea, la verdad es que es algo que nunca habíamos hecho y queríamos hacerlo. Ajá. Y justamente porque este grimorio sí nos llenó como para realmente traérselos. Y que sobre todo esta parte que es bastante digerible. O sea, es bastante fuera de la reinterpretación, etcétera. Claro que si quieren, o sea, alguien, X o Y persona, adentrarse al tema de lleno, pues sí le va a tomar muchísimos años el entenderlo al 100% y el poder pues realizar todo el tema pre-ritualístico que hay. Pero creo que es interesante entender de dónde vienen todas estas creencias. Sí, me gustó mucho el haber abarcado la vida de San Cipriano antes de entrar como tal al grimorio, porque nos hace entender un poquito la historia de este señor y el camino que tuvo que recorrer para llegar a escribir esto, pues, ¿no? Y sobre todo también el impacto social que tuvo con estas reediciones, estas reimpresiones. Es un libro que no deja más bien, que deja inquieto a todos. Porque las imágenes que están por ahí son muy interesantes acerca de sus libros, de sus ilustraciones, de sus sigilos y todo esto. Y espero que de verdad el Mike las haya puesto, O sea, espero de verdad que el Mike nos haya plagado de estas imágenes para... Pues adentrarnos más, ¿no? Para adentrarnos más y también para cumplir un poquito los deseos de Lucifer en aquella introducción. Así es. Este libro no lo vas a poder olvidar nunca. Y esa es una verdad, güey. Y bueno, esperamos que se hagan con eso. Que se queden con eso y que se queden con este episodio. Y sobre todo, que pues podamos aprender juntos de estos temas. Sí, hombre. Próximamente vamos a traer unos temas que tienen más que ver con el tema ocultista, mágico, etcétera. Es una nueva línea que vamos a empezar a tomar. No de todos los episodios, pero sí de nuevos episodios que van a venir más adelante. Así que pónganos igual sus recomendaciones de temas, de todas las cosas que quieren que hablemos, porque se viene mucho, mucho contenido. Sí, bueno, como saben, todos los lunes estamos estrenando episodio.
los viernes y los miércoles tenemos en vivo también. Uh-huh. Así que pues va a haber espacio para todo eso. Sí. Pero bueno, gracias a todos. Dejen su like en este capítulo. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. Si estás en Spotify escuchando este episodio también, síganos por allá. Deja las 5 estrellas si te gustó. Y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. Y a mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike, que ya lo mencionamos ahorita, pues. Pero aquí va a aparecer sus redes también. Mike Gal99 en Instagram. Y el señor hace transmisiones en vivo en YouTube también en su canal, que es Mike Emisiones. También vayan a seguirlo, porque juega jueguitos así como... Turbios. A lo mejor se aventa el grimorio de leído en vivo. No sé. Mira, Mike, está buena esa idea, Está buena esa idea, güey. No nos va a hacer caso. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye.